Y ya estamos, tal como lo habíamos anunciado, con la doctora Fabiola León Velarde, rectora de la Universidad Cayetano Heredia, una universidad que ha sido rankeada dentro de las 100 mejores de Latinoamérica, y la noticia quizá no ha recibido el impacto o el rebote que merecía. Fabiola, muy buenas noches, es un verdadero placer tenerte con nosotros en La Voz y la Mesa, y felicitarte a ti y a toda la comunidad universitaria por esa distinción. Muchas gracias, Julio. Muy buenas noches ante todo por esa invitación. La verdad que sí estamos muy contentos, y en realidad las felicitaciones precisamente a la comunidad científica. Sí, porque hay un esfuerzo sostenido. Bueno, tú antes de asumir la rectoría has sido vicerrectora de investigación precisamente, y quienes te conocemos sabemos de tu pasión heredada, dices en alguna entrevista, o adquirida, aunque las pasiones no se contagien, de Carlos Monge, que fue tu gran maestro, ¿no es cierto? Y el que te llevó a una vida de investigación y te llevó de la medicina a la biología. Así es, y de alguna manera eso que yo he experimentado con un gran maestro que me enseña el camino de la ciencia, lo han experimentado muchos otros investigadores de Cayetano, porque nacimos con esa historia, ¿no? Con docentes universitarios que creían que la misión de la universidad no es solamente enseñar, sino generar conocimiento. Y creo que eso nos ayudó muchísimo para continuar tercamente haciendo investigación, la verdad, en un país donde hace más de 30 años que no recibe los recursos necesarios para poder tener alguna representatividad en el mundo de la ciencia. ¿Para qué se requerirían esos recursos y qué significa recursos necesarios? Porque efectivamente hemos estado acostumbrados a decir somos un país pobre. Sí, claro, sería muy importante, pero somos un país pobre. Resulta que no es que hayamos dejado de ser un país pobre, pero ahora hay mucho más recursos disponibles, claro. Y entonces sería un buen momento para plantear la comunidad científica qué le corresponde hacer al Estado, qué le corresponde hacer al sector privado, qué le corresponde hacer a la universidad en términos de investigación en ciencia y tecnología. Entonces, ¿para qué necesitamos esos recursos? Mira, todos los ejemplos de los países que hace 30, 40 años estaban como nosotros, llámese Corea del Sur, Japón, Tailandia, Malasia, Israel, que el PBI era muy parecido en esa época, el denominador común que tenemos para los resultados que hoy tenemos en esos países, es decir, un PBI 5 veces per cápita mayor que el nuestro, es que han apostado sostenidamente por la educación y por la ciencia y tecnología. ¿Por qué? Porque es así como tú le das valor agregado a los productos, no solo recursos naturales, sino todo tipo de producto. Entonces, para poner un ejemplo muy sencillo, tú no exportas manzanas, tú exportas jugo de manzana, exportas puré de manzana, exportas galletas con manzana. Y eso es resultado de un proceso de investigación. Exacto. Y en cambio nosotros compramos todos esos productos con valor agregado 20 veces más caro, porque casi todo lo que nosotros exportamos son recursos naturales, y no nos llegamos a especializar en ningún tipo de producto que hemos decidido darle valor agregado, cuando nosotros con nuestro mar y nuestra biodiversidad podríamos tener maravillas. Claro, hemos estado revisando cifras, creo que relativamente actualizadas, y el Perú gasta el 0.15%. Hemos mejorado porque era el 0.6 hasta hace unos años. Pero ese 0.15 es apenas la cuarta parte de lo que gasta un país como Chile, para no mencionar a países como Estados Unidos, que gastan casi 40 veces más que eso en relación al PBI, no al monto, ¿no es cierto? Sí. Entonces, ¿cómo hacer para convencer a los políticos, al ministro de Educación, al primer ministro, de que hay que destinar más recursos? Porque Concitec tiene apenas el 10% del total de esos recursos. Entonces, Concitec, por más buena voluntad que puedan tener sus directores que van rotando con demasiada frecuencia, no es mucho lo que puede hacer. Así es. Y bueno, esa poca inversión nos pone en el indicador de innovación en la cola de los 139 países que están en el ranking de los 12 pilares de la competitividad. Y eso
¿Qué quiere decir? Que no tenemos producción científica, que no producimos patentes. Para ponerte más o menos, bueno, nosotros producimos 100 veces menos patentes que países como, no, 1000 veces menos como países como Brasil y 10 veces menos que países como Chile. Y en el Perú, en los últimos 7 años, hemos producido alrededor de 3000 patentes, de las cuales 76 solo son peruanas. 3000 son patentes de extranjeros en Perú. O sea, ni siquiera eso, y eso se ve reflejado, mejor dicho, está causado por la poquísima inversión que hay. Y allí donde ha habido una inversión, aunque sea pequeña, por ejemplo el FINCIT, que ha sido el fondo del Banco Interamericano de Desarrollo, el primer préstamo que recibe el Perú, Chile ha recibido como 7, Argentina lo mismo, Costa Rica. ¿Por qué? ¿Porque nos hemos retrasado en la solicitud o porque no hemos hecho la contraparte que exige el BID para financiar este tipo de proyectos? Mira, ambas cosas. Este FINCIT 1, que terminó en $36 millones, estuvo negociándose 10 años antes por lo menos. Entonces, claro, un poco es qué contrapartida ponemos, hasta cuándo vamos a gastar. Empezamos con 200 millones, Guido, y terminamos con 36. Y el segundo fondo BID, que el Banco Interamericano está listo para firmarlo, la verdad que la comunidad científica no entendemos qué pasa. Desde noviembre prácticamente estaba todo listo para $100 millones. Imagínate, la Universidad de Sao Paulo recibe $1.200 millones. Nuestro FINCIT, por el que estamos suplicando, son $100 millones. ¿La Universidad de Sao Paulo recibe del BID $1.200 millones? No, recibe del Estado de Sao Paulo. Del Estado de Sao Paulo. Así es. 1.200 para investigación en ciencia y tecnología. ¿Cuánto, si no es indiscreción, dispone una universidad como la de Cayetano Heredia para tareas específicas de investigación en ciencia y tecnología? Nosotros, más o menos el 30% del presupuesto es el resultado de la investigación. Sí. Esto más o menos son $10 millones. O sea, mira, compara pues las cifras con una Universidad de Sao Paulo. Y eso se refleja obviamente en toda la producción, en el número de empresas que salen, que se incuban en la Universidad de Sao Paulo y en universidades que apuestan por la investigación. Ahora, coincidieron los 50 años de la fundación de la Cayetano Heredia con el inicio, el primer año de tu rectorado, y la insistencia ante la comunidad científica, la comunidad universitaria, pero también ante el gobierno, sobre la importancia de la investigación en ciencia y tecnología. ¿Se ha ido produciendo un cambio, aunque fuera leve, en la percepción y en la sensibilidad de las autoridades que tienen que definir esto? No, yo creo que sí, sin duda, ¿no? Hoy en día hablamos del tema muchísimo. Bueno, hemos tenido una comisión presidencial que ha generado un informe para mí muy importante, que nos da los lineamientos de políticas hacia dónde tenemos que seguir y nos da los instrumentos, 75 instrumentos de qué cosa debemos comenzar a ejecutar para fomentar la ciencia y tecnología. Y si decimos son muchos, 75, nos da un pequeño grupo de instrumentos de emergencia para comenzar. Y nos dice sobre la institucionalidad, puede ser un ministerio, pero no tiene que serlo, puede ser también una secretaría técnica. Tenemos ese documento. El gobierno anterior ya había pedido también un informe a la UNTAD-CEPAL, a las Naciones Unidas, y la OSD. Esa institución internacional, ¿no?, de que se ocupa del comercio y la economía de los países más ricos. Y el diagnóstico lo tenemos perfecto. O sea, sabemos que tenemos que actuar urgentemente en fondos estratégicos para determinadas áreas que están determinadas por el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología, por el Plan Nacional de Competitividad. Sabemos que tenemos una masa crítica que no es suficiente. Nosotros tenemos 0.5 como gran máximo de 1000 trabajadores. O sea, entre la PEA, 0.5 o menos son científicos. La media de nuestra región es 7. O sea, quiere decir que hay regiones que tienen mucho más. Entonces, necesitamos más investigadores. Los que tenemos son realmente buenos porque con muy pocos recursos hacen lo que se puede. Y terminan, en muchos casos, yéndose
a investigar y a desarrollar su trabajo en toda su potencialidad al extranjero. Estados Unidos, Australia, Japón están llenos de científicos peruanos, ¿no es cierto? Así es. Modesto Montoya, que es alguien tan insistente casi como y tan apasionado como tú en el tema de ciencia y tecnología, logra a veces reunirlos, traerlos, pero terminamos por falta de recursos dejando que se vayan. Ustedes en la universidad habían también conseguido un fondo para repatriar científicos al Perú, ¿no es cierto? Sí, en realidad son fondos propios. Nosotros con mucho esfuerzo destinamos unos fondos a repatriar investigadores. Hemos repatriado hasta ahora 14 y los resultados que tenemos para nosotros son muy importantes. Claro, unos tienen diferentes logros, las realidades de cada uno y de los que se ha motivado para hacer en el país son distintos, pero yo diría que espero que al hacer una encuesta ninguno de ellos diga estamos arrepentidos porque no tenemos que hacer en el país. En realidad no lo espero, yo sé que no lo están, pero claro, para algunos es más fácil conseguir, por ejemplo, fondos de investigación que para otros. Por el lugar en el que trabajaron, por el los área de contactos trabajo, que desarrollaron, o por el área de trabajo. Exactamente, pero todos, por ejemplo, en el FINCIT 1 han sido sumamente exitosos porque tienen el conocimiento de cómo escribir un proyecto, tienen relaciones para decir yo voy a trabajar con tal o cual universidad para resolver este problema y esta experiencia ha hecho que también se formen grupos de investigación e estudiantes alrededor de estas personas. O sea que una de las propuestas sin duda sería para acelerar el proceso es traer investigadores del extranjero y tener laboratorios gemelos, que es otro de los modelos que nosotros hemos hecho con la Universidad de Berkeley. O, obviamente, tener más doctorados de investigación. Nosotros estamos financiando no más de 20 doctorados al año. Chile, 1.500, Brasil, 7.000. Entonces, estas cosas que como... Cuando dicen nosotros estamos financiando el Perú, más el Perú. El Perú. O sea, de manera formal, ¿no? Porque por ahí las universidades logran que se vayan, pero no saben si regresan. Como CONCITEC, como país, ¿no? Como financiamos 20. Sí, no así más de eso al año. Seleccionamos a 20 profesionales que tienen una cierta cualificación para que vayan a hacer un doctorado al extranjero. Y para que regresen y bueno, trabajen en ciertas áreas de competencia. Chile 1.000, Brasil 1.500, Brasil 7.000. Bueno, pues yo quería, para que se dieran cuenta nuestros televidentes de la importancia de lo que estamos hablando, mencionar que mientras tenemos una universidad rankeada entre las 100 mejores, que es la Cayetano Heredia, Brasil tiene 42, México 24, Chile 10. Entonces, eso es una prueba palpable de cómo nos estamos quedando rezagados. Y por más que la autoestima se haya incrementado en los últimos tiempos y por más que la situación económica sea mejor, si no resolvemos este problema, no estamos resolviendo los problemas de fondo. Te pongo un ejemplo que tiene que ver con la salud, que bueno, es algo sumamente importante para el desarrollo de cualquier sociedad sana, ¿no? Nosotros recibimos de Bill Gates hace 7 años un fondo de $12 millones para erradicar la cisticercosis, el laboratorio del doctor Hugo García, gran investigador. Ese era el objetivo, cuya prevalencia era más o menos 24% en Tumbes, y el modelo era erradicarla bajo un enfoque multidisciplinario con veterinarios, médicos, epidemiólogos, clínicos, educadores, nutricionistas. Erradicar, la hemos erradicado. Y el modelo se puede escalar con investigación, apostando por una investigación multidisciplinaria. Regreso a Cajamarca hoy y he constatado realmente con casi desesperación que la fasciolasis, que es una enfermedad que hoy está prácticamente erradicada en el humano en lugares donde hay mucha fasciolasis, que es un parásito que te parasita el hígado, como por ejemplo en Inglaterra hay mucha fasciolasis en animales, pero ya está erradicada en el humano. En Cajamarca es de 24% y eso no ha cambiado en los últimos 10 años. Entonces tú dices, ¿cómo es posible? Y ese es típico ejemplo que podríamos simplemente trasladar el ejemplo de cisticercosis. Exactamente. ¿Qué cosa es la cisticercosis? La cisticercosis, sí, es la tenia.
Es el gusano que que nos parasita cuando comemos chancho. Entonces es un parásito que necesita un huésped, que es el chancho, y que después invade principalmente el cerebro, en el caso que son los segmentos de la tenia, del parásito, en sus diferentes estadios, ¿no? En el caso de la fasciola es un parásito más pequeño, el huésped son los vacunos, los equinos, a veces se encuentran animales domésticos, pero necesita una segunda etapa que es en los caracoles. Entonces con el agua o con los vegetales te puedes contaminar. Y ataca el hígado. El hígado en los humanos. Pero es una enfermedad que realmente del tercer mundo, porque está erradicada, tú la detienes para que no traspase al humano con ciertas prevención. Es más, es una enfermedad que con un antibiótico existente en el mercado se puede curar. Entonces tú dices, ¿cómo es posible que haya este rango, 24%? En ciertas regiones, claro, es más o menos el promedio. Es información que has recibido tú de colegas cajamarquinos, no un estudio que se haya hecho recientemente. Bueno, sí, también nosotros estamos trabajando en la universidad en esa enfermedad y justamente uno de los investigadores viajó con nosotros y hizo todo el análisis de las últimas etapas de la investigación. Entonces, mira, ahí te pongo un ejemplo de cómo una investigación, que los fondos que hay en la región de Cajamarca son mucho mayores que 12 millones de dólares para 7 años. Entonces tú dices, yo puedo erradicar con ese dinero una enfermedad que es una enfermedad endémica y que afecta, por supuesto, la calidad de vida, la productividad. Exacto. Entonces te pongo un ejemplo de cómo, bueno, a nivel de salud, la investigación de nuestros problemas. Cuando se habla de ciencia y tecnología, uno dice, ay, pero no estamos nosotros pues para mandar satélites al espacio. Y resulta que no estamos pensando en mandar satélites al espacio, sino curar lo elemental, casi. Bueno, pues Fabiola, me has ilustrado y a nuestros televidentes sobre una carencia gravísima que esperemos se pueda superar. Recuerdo haber leído alguna vez, dicho en tono de broma, pero creo que el mensaje que estarías, que terminarías encadenándote a las rejas de la PCM para lograr un poquito más de atención al tema de ciencia y tecnología. Ojalá no sea necesario. Estoy a punto. Estoy a punto. Pero quizá tendría que ser una cruzada que no solo hagan los investigadores o los académicos o la gente más vinculada a la universidad, sino una cruzada de todos. Es la educación y la salud de nuestros hijos también la que va a mejorar si somos capaces de incrementar esa inversión. Así es, por favor. Bueno, ha sido un enorme placer, Fabiola, tenerte en La Voz y la Mesa. Felicitaciones reiteradas a ti, a la comunidad de Cayetano, y que sigan los éxitos también en ciencia y tecnología. Hasta cualquier momento, entonces. Hasta pronto. Hacemos una pausa, amigos. Volvemos de inmediato para la parte final del programa.